La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias a Dios por el día que nos ha dado. Dios es bueno. Él está presente en nosotros. Nuestros cuerpos son su templo. Debemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Él es el morador. Él es el residente. El Dios omnipotente vino a morar en nosotros con todo su poder, con toda su gloria. Y Él está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Permitámosle obrar. Dios obra a través de la palabra. La palabra de Dios y Dios son uno solo. La palabra de Dios es la palabra viviente. La palabra de Dios vive en nosotros. Dios confirma su palabra y su palabra, una vez declarada, esta palabra no vuelve vacía. Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios es poder creativo. El Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, Él se centró en la palabra del Padre. Él fue obediente a la palabra del Padre. Él solo dijo lo que el Padre le dijo que dijera. No declaró una palabra por su propia cuenta. En San Juan capítulo 12, versículo 49 y 50 dice: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, y el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor Jesús habló la palabra del Padre todo el tiempo. Y fue la palabra del Padre en los labios de Jesús la que hizo los milagros. Un día el Señor requirió de dinero para pagar una obligación. Si bien es cierto, Él no estaba obligado, pero Pedro se había comprometido y al comprometerse había establecido una obligación respecto a los impuestos del templo. La Biblia dice en San Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús resolvió el problema de los impuestos con la palabra. La palabra llama el dinero. La palabra llama los recursos. La palabra llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor declaró la palabra y el dinero vino milagrosamente. ¡Qué milagro! El Señor le dijo: Pedro, ve al mar, eche el anzuelo y el primer pez, tómalo, ábrale la boca. Ahí está el dinero. Paga el impuesto que te comprometiste a pagar. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¡Qué milagro! La palabra de Dios no vuelve vacía. El Señor dice en Isaías 55:11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Use la palabra. Llame las cosas que no son como si fuesen.
Usemos bien la boca, declaremos la palabra de fe, la palabra de Dios. La palabra de fe, la palabra de Dios en los labios del Señor Jesús, calmó los fenómenos naturales. En San Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante, vemos al Señor Jesús obrando un milagro sobre los fenómenos naturales. Dice la Biblia, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como él estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hubo calma. La tormenta se calmó. Hubo paz, hubo bonanza. Y todos se preguntaban, ¿por qué? ¿Quién es este? Bueno, estaban frente al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, que estaba aplicando el principio de la palabra, del poder de la palabra. Porque el Señor Jesucristo sabía lo que la palabra del Padre haría en sus labios. El Señor Jesucristo estaba convencido que la palabra del Padre no vuelve vacía. Por esa razón, Él habló la palabra del Padre. Cuando Él reprendió la tempestad, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, lo dijo porque el Padre le dijo que lo dijera. Cuando Él declaró la palabra del Padre que salió de los labios del Señor, produjo el milagro y se hizo grande bonanza y el viento cesó. La palabra de Dios no vuelve vacía. Es la palabra eterna. Es la palabra que llama las cosas que no son como si fuesen. Si usted y yo con fe la declaramos, lo que declaremos será hecho. Padre, gracias por confiarnos tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Te exalto y te bendigo. Padre, envía tus ángeles para que trabajen a nuestro favor. Que las puertas cerradas se abran. Que los cielos se abran en esta hora, Señor. Hoy caminamos con los cielos abiertos. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo por lo que tú eres. En el nombre de Jesús, yo te pido que confirmes la palabra en cada uno de los oyentes donde quiera que se encuentren. Declaro cielos abiertos y un día extraordinario. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.